Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hola Laura, hola a todos los que nos escucháis. Yo estoy muy bien, con mucha energía y con muchas ganas de empezar a hablar de un tema nuevo. Yo también. Para los que sois nuevos por aquí, me presento. Yo soy Laura. Y yo soy Carlos. Juntos os ayudamos a aprender español de una forma natural y divertida, con conversaciones reales como esta. Nuestra misión es que aprendáis a hablar como nosotros. Exacto. Queremos que aprendáis el español que se usa en la calle, el español del día a día. Y una cosa importante, recuerda que puedes activar los subtítulos en tu propio idioma si te resulta difícil seguirlo en español. Están aquí abajo, en la configuración del vídeo. Muy buena recomendación, Laura. A veces ayuda mucho poder leer en tu idioma al principio, pero intentad escucharnos en español todo lo posible. Es el mejor entrenamiento para vuestro oído. Bueno, ¿de qué hablamos hoy, Laura? Pues hoy vamos a hablar de un tema súper útil, algo que todos necesitamos saber cuando visitamos o vivimos en una ciudad nueva, el transporte. El transporte, un tema fundamental. Cómo moverse por la ciudad. En autobús, en metro, en taxi, hay muchas opciones y mucho vocabulario importante que aprender. Es una de las primeras cosas que necesitas dominar. Sí, totalmente. Si no sabes cómo moverte, es muy difícil explorar y disfrutar de un lugar nuevo. Y para empezar, te lanzo una pregunta, Carlos. ¿Cómo has venido hoy hasta aquí, hasta el estudio de grabación? Pues mira, hoy he venido en metro. Vivo un poco lejos y el metro es la opción más rápida para mí. No hay tráfico, así que siempre sé más o menos cuánto voy a tardar. Es muy predecible. Entiendo. El metro es muy práctico para eso, para la puntualidad. Yo, sin embargo, he venido en autobús. Ah, sí, y eso. El autobús suele ser más lento por el tráfico. ¿No has tardado mucho? Es verdad, a veces es un poco más lento, pero hoy no tenía prisa y me gusta mucho el autobús porque puedo mirar por la ventana. Me gusta ver las calles, los edificios, la gente. Es como hacer un pequeño tour por la ciudad mientras viajo. Hoy he visto una tienda nueva muy interesante cerca del parque. Tienes razón en eso. En el metro vas bajo tierra y no ves nada. Es solo un túnel oscuro, pero es muy eficiente. ¿Has tenido que esperar mucho el autobús? No, la verdad es que he tenido suerte. Ha llegado en solo 5 minutos. Hoy en día, con las aplicaciones del móvil, puedes saber exactamente a qué hora llega. Miro la aplicación y me dice, el autobús llega en 3 minutos, así que bajo a la parada en el momento justo. Es muy cómodo. Sí, la tecnología ayuda mucho con el transporte público. Bueno, ya hemos mencionado dos medios de transporte muy importantes, el metro y el autobús. Creo que podemos aprovechar para explicar algo de gramática muy útil aquí. Claro, es una idea genial. Cuando hablamos de cómo nos movemos, usamos diferentes verbos y preposiciones. Por ejemplo, Carlos ha dicho, he venido en metro. Usamos la preposición en con el verbo ir o venir. Ir en coche, ir en autobús, ir en tren, venir en bicicleta. Exacto. Pero hay otros dos verbos muy comunes en España. Son los verbos coger y tomar. Por ejemplo, en lugar de decir voy a ir en el autobús, es mucho más natural decir voy a coger el autobús o voy a tomar el autobús. Sí, los dos significan lo mismo en este contexto. Podemos decir, por la mañana cojo el metro para ir a trabajar o por la mañana tomo el metro para ir a trabajar. Ambos son perfectos y muy comunes. Vamos a dar más ejemplos para que quede claro. Imagina que hablas con un amigo por teléfono. Le puedes decir, espera, estoy en la calle, voy a tomar un taxi ahora mismo. O si estás planeando un viaje, podrías decir, para ir al aeropuerto tenemos que coger el tren de las 10. Otro ejemplo, vamos al centro, podemos coger el autobús número 27.
O si llueve, no te preocupes, tomamos un taxi y llegamos en un momento. Ojo, es importante decir que el verbo coger en algunos países de Latinoamérica tiene un significado diferente, un poco vulgar, pero en España es el verbo más común para hablar de transporte. Es totalmente normal y correcto, así que si vienes a España puedes usarlo sin problema. Muy buena aclaración, Carlos. En España lo usamos constantemente para todo. Coger el teléfono, coger un vaso de agua, coger el autobús. Así que, para resumir esta parte, podemos usar ir en, coger o tomar para hablar de transporte. Por ejemplo, voy en coche, cojo el coche o tomo el coche. Perfecto. Pues ya que hemos empezado, ¿qué te parece si hacemos una lista de los principales medios de transporte que podemos encontrar en una ciudad y explicamos un poco de vocabulario para cada uno? Me parece una idea estupenda. Así es más organizado. Empezamos por los que ya hemos dicho. El metro y el autobús son los más típicos del transporte público. Exacto. El transporte público es el sistema de transporte que puede usar todo el mundo y que gestiona la ciudad o el gobierno. Empecemos con el metro. El metro es un tren que va bajo tierra. Es subterráneo. Por eso es tan rápido, porque no tiene tráfico. Para usar el metro necesitas ir a una estación de metro. Dentro buscas tu línea. Las líneas de metro suelen tener colores y números para identificarlas. Por ejemplo, la línea 1 es azul, la línea 2 es roja. Sí, y tienes que mirar el mapa del metro para saber qué línea coger y en qué dirección. Tienes que ir a la plataforma correcta, que se llama andén. En el andén esperas a que llegue el tren. Y cuando llega el tren, entras en un vagón. Un vagón es cada una de las partes del tren. Si hay mucha gente, a veces tienes que viajar de pie. Vale, eso para el metro. Ahora el autobús. El autobús va por la calle, como los coches. Para coger un autobús, tienes que esperar en una parada de autobús. Una parada es el sitio en la calle con una señal donde el autobús para a recoger y dejar pasajeros. Cada línea de autobús tiene un número y un destino escrito en la parte de delante. Subes al autobús, pagas o validas tu billete y buscas un asiento. Si quieres bajar en la siguiente parada, tienes que pulsar un botón, un timbre, para avisar al conductor. El conductor o la conductora es la persona que conduce el autobús. Es importante saber eso porque a veces necesitas preguntarles algo. Muy bien. Después del metro y el autobús, otro transporte público muy importante es el tren de cercanías o, más específicamente, el tren de cercanías. Cierto, el tren de cercanías es un tipo de tren que conecta el centro de la ciudad con los pueblos y ciudades de los alrededores, de las cercanías. Por eso se llama así. Es muy útil para la gente que vive fuera de la gran ciudad pero trabaja en el centro. Y en algunas ciudades también hay un tranvía. Un tranvía es como un tren pequeño y moderno que va por la superficie, por las calles de la ciudad. No va bajo tierra como el metro. A veces comparte la calle con los coches. Sí, es muy agradable también, porque como el autobús te permite ver la ciudad. Vale, ya tenemos metro, autobús, tren de cercanías y tranvía. ¿Qué más tenemos en el transporte público? Pues creo que esos son los principales. Ahora podemos pasar al transporte privado. Por ejemplo, el taxi, el clásico. El taxi, sí, un coche con un conductor que te lleva exactamente a donde tú quieres ir. Es un servicio privado y, claro, es más caro que el transporte público. Para llamar a un taxi en la calle, levantas la mano cuando ves uno con una luz verde. La luz verde significa que está libre. Y junto al taxi, hoy en día tenemos los VTC. Es una palabra que quizás nuestros oyentes no conozcan. VTC significa vehículo de transporte con conductor. Exacto. La función es la misma que la de un taxi.
un coche con conductor que te lleva a un sitio. La diferencia es que los pides a través de una aplicación en tu teléfono móvil y sabes el precio del viaje antes de empezar. Es una gran diferencia. Es verdad, con el taxi tradicional pagas al final del viaje lo que marca el taxímetro, un aparato que calcula el precio según la distancia y el tiempo. Con Uber o Cabify, el precio es fijo. Muy bien. ¿Qué más nos queda en la lista, Laura? Pues nos quedan los transportes más individuales. Por ejemplo, el coche. Tener tu propio coche. El coche privado, sí. Mucha gente lo usa. Te da mucha libertad, puedes ir a donde quieras y cuando quieras, llevar equipaje, pero también tiene sus desventajas, ¿verdad? Muchísimas, sobre todo en una ciudad grande. La primera, como tú decías antes del metro, es el tráfico. El tráfico, o también llamado atasco, es cuando hay muchísimos coches en la calle y avanzas muy despacio. Uf, sí, estar en un atasco es horrible. Pierdes mucho tiempo y es muy estresante. Y el segundo gran problema del coche en la ciudad es aparcar. Expliquemos qué es aparcar. Aparcar significa encontrar un sitio, un espacio en la calle o en un parking para dejar el coche. En el centro de las ciudades, encontrar aparcamiento es una misión casi imposible. Y cuando lo encuentras, suele ser de pago y muy caro. Sí, hay zonas reguladas, como la zona azul o la zona verde, donde tienes que pagar en una máquina para poder aparcar por un tiempo limitado. Y si no pagas, te ponen una multa. Una multa es una penalización económica. Y no olvidemos el coste de la gasolina, el seguro, el mantenimiento. Tener un coche es caro. Por eso, mucha gente en las grandes ciudades prefiere no tenerlo y usar el transporte público. Estoy totalmente de acuerdo. Vale, después del coche tenemos la moto, la motocicleta. Es más rápida que el coche en los atascos y más fácil de aparcar. Cierto, pero también es más peligrosa y dependes del tiempo que haga. Si llueve o hace mucho frío, ir en moto no es muy agradable. Además, es importante llevar siempre casco por seguridad. No, nada agradable. Y siguiendo con las dos ruedas, tenemos mi favorita para distancias cortas, la bicicleta. La bici, una opción muy saludable y ecológica. No contamina nada. ¿Tú usas mucho la bicicleta, Laura? Sí, bastante. Si tengo que ir a un sitio que está a unos 15 o 20 minutos, muchas veces cojo la bici. Es bueno para el medio ambiente y además hago ejercicio, 2 por 1. Muchas ciudades tienen sistemas de alquiler de bicicletas públicas. Es muy fácil. Eso está muy bien. El único problema es que no todas las ciudades están preparadas para las bicicletas. Es importante que haya carriles bici. Sí, un carril bici es una parte de la calle exclusiva para las bicicletas. Es mucho más seguro circular por ahí que junto a los coches. Y en los últimos años ha aparecido un nuevo vehículo muy popular, el patinete eléctrico. Es verdad, ahora se ven por todas partes. Son como un monopatín, pero con manillar y un motor eléctrico. Son muy prácticos también para trayectos cortos. Y como la bici, muchas ciudades tienen servicios de alquiler por minutos. Sí, puedes coger uno en la calle con una aplicación, usarlo y dejarlo en tu destino. Es muy cómodo. Pero también hay que tener cuidado y respetar las normas. Totalmente. Y nos queda el medio de transporte más antiguo, más barato y más sano de todos. A ver si lo adivino. ¿Caminar? Exacto, ir a pie. Caminar es la mejor forma de conocer una ciudad, de descubrir rincones nuevos y además es gratis. La palabra gratis nos gusta a todos.
Claro, solo sirve para distancias cortas, pero para moverse por el centro de una ciudad, por ejemplo, es ideal. Pues creo que tenemos una lista muy completa. Vamos a repasarla. Metro, autobús, tren de cercanías, tranvía, taxi, VTC, coche, moto, bicicleta, patinete eléctrico e ir a pie. Muy bien. Ahora que conocemos las opciones, podemos hablar un poco de cómo funciona el sistema de transporte público. Por ejemplo, cómo compramos los billetes. Esto es muy importante para un turista. Buena pregunta. Imagina que llegamos a una estación de metro. Normalmente tienes dos opciones. Puedes ir a una taquilla. Una taquilla es una ventanilla donde hay una persona que te vende los billetes. Pero cada vez hay menos taquillas. Lo más común es usar una máquina expendedora. Es una máquina automática donde puedes comprar diferentes tipos de billetes con tarjeta de crédito o con dinero en efectivo. Sí, vamos a simularlo. Imagina, Carlos, que yo soy una turista y tú me explicas cómo usar la máquina. Vale, perfecto. Primero te acercas a la máquina. La pantalla es táctil. Tienes que elegir tu idioma. Normalmente puedes elegir español, inglés, francés. Vale, elijo español para practicar. ¿Y ahora? Ahora ves varias opciones. La más simple es comprar billete. Pulsas ahí. Después la máquina te pregunta qué tipo de billete quieres. ¿Y qué tipos de billetes hay? Pues el más simple es el billete sencillo, que es para un solo viaje. También suele haber un billete de 10 viajes, que se llama bono de 10 viajes o Metrobús. Es más barato que comprar 10 billetes sencillos por separado. Ah, entiendo. Si voy a estar varios días, me interesa el de 10 viajes. Exacto. Y si vives en la ciudad, lo normal es tener un abono. Un abono es una tarjeta que compras y que te permite hacer muchos viajes durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, un abono mensual te permite hacer viajes ilimitados durante un mes. Vale, hoy solo quiero hacer un viaje, así que elijo billete sencillo. ¿Y después? Ahora seleccionas el número de billetes que quieres, uno en este caso, y finalmente pagas. Puedes pagar con monedas, con billetes o con tarjeta. Metes el dinero o la tarjeta y la máquina te da el billete y el cambio si es necesario. Perfecto, ya tengo mi billete. Muchas gracias, Carlos. De nada, ¿ves? No es tan difícil. Y casi todas las grandes ciudades tienen un sistema parecido. Una única tarjeta para todo el transporte público. Y con estas tarjetas normalmente puedes hacer algo muy importante. Transbordos. Expliquemos qué es un transbordo. Un transbordo es un cambio de un transporte a otro. Por ejemplo, si para ir a tu destino necesitas coger la línea 1 de metro y luego cambiar a la línea 3, ese cambio es un transbordo. O si coges un autobús y luego necesitas coger el metro para completar tu viaje. Con los abonos o los bonos de 10 viajes, normalmente este cambio es gratis si lo haces en un tiempo determinado. Es una gran ventaja. Te da mucha flexibilidad para combinar diferentes transportes y llegar a cualquier parte de la ciudad. El sistema de transporte público suele estar muy bien conectado. Sí, la verdad es que funciona bastante bien. El metro, por ejemplo, suele ser muy puntual. Sabes que pasa un tren cada 3 o 4 minutos en las horas punta. La hora punta es el momento del día con más gente. Por la mañana, cuando la gente va a trabajar, y por la tarde, cuando vuelve a casa. Buen apunte. En la hora punta, el metro o el autobús pueden ir muy llenos. A veces tienes que viajar de pie y muy apretado con otra gente. Es la parte negativa. A veces no puedes ni entrar en el vagón. Sí, no es muy cómodo. Por eso yo, si puedo, evito viajar en hora punta. Prefiero ir un poco antes o un poco después cuando todo está más tranquilo. Es una buena estrategia. Bueno, Carlos, creo que hemos cubierto muchísimas cosas, pero falta algo muy importante. ¿Cómo pedimos ayuda si estamos perdidos? Muy buena idea.
Es fundamental saber preguntar. Podemos aprender algunas frases útiles. Por ejemplo, la más básica, perdone o disculpe, siempre con educación. Y después la pregunta. Si buscas una estación de metro, puedes preguntar, perdone, ¿dónde está la estación de metro más cercana? Y la gente te puede responder. Siga todo recto, está a 5 minutos andando. O gire la primera calle a la derecha. Si ya estás en la estación pero no sabes qué línea coger, puedes preguntar, perdone, para ir al Museo del Prado, ¿qué línea tengo que coger? Y te dirán, tienes que coger la línea 2, dirección 4 Caminos, y bajar en la estación Banco de España. Es importante escuchar la línea, la dirección y la estación donde tienes que bajar. Otra pregunta útil es para el autobús. ¿Este autobús va al centro? ¿O qué autobús tengo que coger para ir al hospital? Y si estás dentro del autobús, puedes preguntar al conductor o a otro pasajero, ¿me puede avisar cuando lleguemos a la parada del Mercado Central? Son frases muy simples pero súper útiles. No hay que tener miedo a preguntar. La mayoría de la gente es amable y te ayudará. Exacto. Lo importante es hablar despacio y claro. Bueno, ahora sí creo que hemos cubierto todo sobre el transporte. Hemos hablado de los tipos de vehículos, de los verbos que usamos, de cómo comprar billetes, de los abonos, los transbordos y hasta cómo pedir ayuda. Sí, muchísima información. Y ahora, como siempre, nos encantaría saber vuestra opinión. Queremos que practiquéis español con nosotros. Eso es. Así que os lanzamos una pregunta. ¿Cuál es el medio de transporte que más usáis en vuestra ciudad? ¿Y cuál es vuestro favorito? ¿Y por qué? Por ejemplo, podéis escribir un comentario como: Hola, en mi ciudad yo uso mucho el autobús, pero mi transporte favorito es la bicicleta porque es más ecológica. O yo prefiero ir en mi coche porque es más cómodo. Exacto. Contadnos cómo es el transporte en vuestro país o en vuestra ciudad. Nos encanta leeros y aprender también de vosotros. Animaos a escribir en los comentarios. No importa si cometéis errores. Lo importante es practicar. Muy bien dicho. La práctica es la clave para aprender un idioma. Bueno, pues yo creo que con esto podemos ir terminando el episodio de hoy. Sí, ha sido una conversación muy completa. Esperamos que todo este vocabulario os sea muy útil la próxima vez que viajéis a un país de habla hispana. Vamos a hacer un resumen súper rápido del vocabulario clave que hemos aprendido hoy. Perfecto, empecemos. Para el transporte público, el metro, el autobús, el tren y el tranvía. Para el transporte privado, el taxi, el VTC, el coche y la moto. Y las opciones ecológicas, la bicicleta, el patinete eléctrico o ir a pie. Verbos importantes: ir en, coger y tomar. Cojo el autobús de las 8. Lugares y partes importantes, la estación, la parada, el andén, el vagón, el carril bici. Para pagar, el billete, sencillo o de 10 viajes, el abono, la taquilla, la máquina expendedora. Conceptos clave, el transbordo, el tráfico o atasco, la hora punta y la multa. Y frases para preguntar: ¿dónde está la parada más cercana? ¿Qué línea tengo que coger para ir? ¿Me avisa en la parada de? Un resumen perfecto, Laura. Creo que con esto nuestros oyentes ya son casi expertos en transporte urbano. Seguro que sí. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y por acompañarnos un día más en este viaje para aprender español. Esperamos de verdad que os haya gustado el episodio y sobre todo que hayáis aprendido mucho. Nuestro objetivo es que os sintáis más seguros al hablar español. Si os ha gustado el video, por favor ayudadnos con un me gusta, un like. Es un gesto pequeño para vosotros, pero muy grande para nosotros. Y si no queréis perderos los próximos episodios, suscribíos al canal y activad la campanita.
Y por supuesto, si tenéis cualquier duda, pregunta o alguna idea para futuros temas que os gustaría que tratáramos, dejádnosla en los comentarios. Vuestras sugerencias son muy importantes para nosotros. Leemos todos los comentarios. Nada más por nuestra parte. Os mandamos un saludo muy grande. Cuidaos mucho y hasta la próxima. Adiós.